al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido cantar himnos, este tiempo, Señor, que ahora vamos a meditar brevemente en esta porción de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser edificados como iglesia, Señor, y que como iglesia todos juntos, Señor, podemos llegar a un entendimiento claro, Señor, y convicciones claras y firmes, Señor, acerca de lo que tú dices conforme a tu palabra de nuestros hijos y los niños de la iglesia, Señor. Bendícelos en este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a tomar un breve momento para tocar uno de los distintivos de nuestra iglesia. Uno de los distintivos de nuestra iglesia, si lo ven en la página de internet, es la adoración unida. En esa parte de la página de internet, en los distintivos de nuestra iglesia, se menciona que nosotros no separamos a los niños del culto público, de la adoración pública en el día del Señor. Y esta fue una posición que adoptamos ya más de hace un año. Fue una posición que la iglesia y el liderazgo aceptó conforme a las escrituras, y se enseñó de nuevo hace más de un año esta doctrina. Pero creemos que es necesario volver a estudiar este distintivo conforme hemos ido yendo a través de los demás distintivos: el patriarcado bíblico, la teología de pacto, la escatología. Creemos que es un buen momento para regresar a este distintivo de nuestra iglesia, la adoración unida, y en esto en relación a los niños. Si uno considera la iglesia moderna y su entendimiento de lo que es el día del Señor, el día de hoy, en contraste con lo que la Escritura presenta y lo que los santos, los cristianos del pasado, han entendido del día del Señor. Si consideramos este entendimiento de la iglesia moderna y todo esto, nos quedaríamos sorprendidos qué tan triste y pobre es la comprensión de la iglesia moderna el día de hoy de lo que es el día del Señor. Y de una forma particular, de nuevo abordando este distintivo, nos daríamos cuenta también cómo la iglesia moderna no ha entendido esta doctrina de la adoración unida, de nuevo en relación al día del Señor. Y no hemos entendido como iglesia el día de hoy la bendición de lo que es tener a los niños en la adoración pública a Dios. Y de nuevo estoy hablando en términos generales, la iglesia evangélica el día de hoy. Tanto como nosotros sabemos, muchos de nosotros sabemos que es muy común en las iglesias que separan a los niños durante el culto público y los llevan a la escuela y los separan de las familias. Y esto con diferentes motivos. No van a causar distracciones, ellos van a aprender también. Los padres tendrán un tiempo para poder escuchar la palabra. Y todo esto suena piadoso y práctico y suena hasta lógico, algunos podrían pensar. Pero de nuevo, esto no es una práctica ni bíblica, como vamos a ver el día de hoy, ni histórica. Es nuestra convicción y mi convicción y la del equipo y de nuestros pastores que nuestro Señor el día de hoy, al considerar la iglesia moderna, estaría indignado con las iglesias al ver cómo su pueblo
ha despreciado los hijos que Él les dio. Él no los dio. Y cómo los hemos excluido de la adoración pública. Escuchen, privándolos de las bendiciones que Él derrama sobre su iglesia. Y vamos a ver esto en este pasaje, en este pequeño estudio. Mi anhelo es que según este pasaje seamos convencidos de la bendición que es tener a nuestros hijos en la iglesia durante la adoración pública. Y por extensión, hermanos, también lo apliquemos para ver cómo es una bendición llevar a nuestros hijos al Señor en nuestro altar familiar, o en un estudio como este, o cada oportunidad que el Señor nos da de llevar a nuestros hijos delante de Él. Y vamos a ver no nada más esa bendición, sino vamos a ver la responsabilidad que los padres tienen en traerlos. Y también vamos a ver la responsabilidad el día de hoy de la iglesia, y cómo nosotros debemos responder a esta realidad, y cómo como iglesia debemos animarnos y animar a nuestros hermanos que tienen hijos de diferentes edades, estoy hablando, a que cumplan y lleven a cabo sus responsabilidades. Y vamos a ver este estudio en 3 puntos. Es un estudio más corto de lo normal, y vamos a ver 3 breves puntos de este pasaje en Mateo. Vamos a ver los niños y el día del Señor. El punto número 2, vamos a ver la responsabilidad de los padres. Y el punto número 3, vamos a ver no impedir a los niños. Título del estudio: dejad a los niños venir a mí. Vean conmigo una vez más el versículo y vamos a ver el punto número 1, los niños y el día del Señor. Dice Mateo 19:13: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Cuando consideramos este pasaje, muchas veces estamos ya en automático en aplicar este pasaje por los pasajes paralelos, en aplicar lo que Jesús después enseña a sus discípulos, que a menos que sus discípulos hagan como niños, ellos no entrarían en el reino de los cielos. Entonces muchas veces leemos este pasaje y automáticamente nos vamos a esa aplicación que el Señor da. En el pasaje paralelo en Lucas dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y nos enfocamos en esta aplicación que el Señor da a esta situación práctica y literal. Debemos volvernos nosotros como cristianos como niños, es decir, dóciles, indefensos, dependientes. Debemos ser los últimos, debemos considerarnos nosotros como cristianos los últimos en la jerarquía social. ¿Recuerdan cómo Pablo en Corintios dice que Dios escogió a lo más vil y lo que no era del mundo? Y dice, esos éramos nosotros, no nos escogió por ser nobles y por ser los más grandes y fuertes. Y esta es la idea bíblica, que Dios escogió a los últimos, a los humildes. Y así nosotros inmediatamente aplicamos este pasaje así, y es una aplicación válida. El mismo Señor se las da a sus discípulos a luz de esta situación. Estos discípulos tenían orgullo y soberbia. Ellos estaban impidiendo que otros, en este caso niños, vinieran a Él. El Señor ocupa esta situación y la torna sobre esta arrogancia de los discípulos y les dice: más bien ustedes se tienen que convertir como ellos. Pero aunque esta aplicación es la bíblica y es exegética, sale del pasaje,
no es, hermanos, escuchen, no es la única aplicación o enseñanza que el texto nos da. Me gustaría citar al comentarista Robert Jameson, creo que él lo dice bastante bien, y voy a leer una porción de su comentario de este pasaje, pero escuchen cómo él lo explica. Dice, y cito: seguramente no se debe concebir que todo lo que nuestro Señor quiso enseñar fue que las personas adultas deben volverse como niños para entrar en el reino de Dios, y que por lo tanto no debieron impedir que los niños vinieran a Él, y que por eso Él bendijo a los niños. Es decir, ¿no fue el grave error de los discípulos el que los niños no fueran llevados a Cristo? Porque solo los adultos podían beneficiarse de Él. ¿Esto no fue lo que desagradó mucho a nuestro Señor? Y aunque aprovechó la irresistible oportunidad de rebajar su orgullo, informándoles que para entrar al reino, en el reino, en lugar de que los niños primero fueran a ser como ellos, es decir, adultos, ellos mismos debían de llegar a ser como niños. Y esto solo de paso. Y el Señor, volviendo a los niños mismos, los tomó en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Sin ninguna razón concebible, excepto para mostrar que de este modo eran hechos beneficiarios como niños del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Muchas veces tenemos esta historia un poco al revés y pensamos que el Señor les quería enseñar únicamente que debían volverse como niños y por eso tomó a los niños, y les voy a dar una ilustración. No, todo lo contrario. Lo primero que le desagradó al Señor fue que lo estaban impidiendo a estos niños. Y aprovechó para humillar a sus discípulos, y después toma a los niños en sus brazos y los bendice. Nuestro Señor Jesús una vez más toma a estos niños en sus brazos, según el Evangelio de Marcos. No nada más oró por ellos, sino dice Marcos que Él los tomó en sus brazos, y nuestro pasaje nos dice que Él puso sus manos sobre ellos y oró por ellos. Y seguramente Él oró alguna oración sacerdotal sobre ellos, como rabino, como maestro, como el gran sumo sacerdote, y una oración que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento, que bendijese a los hijos de Israel de esta forma. ¿Recuerdan? Seguramente el Señor oró, y estoy especulando, pero me gustaría pensar que Él oró que Jehová resplandeciese su rostro sobre ellos, que tuviera misericordia de ellos, que Jehová alzara sobre ellos su rostro, y que Dios y Jehová pusiera en ellos paz. ¿Qué más el Señor podría orar y poner sus manos y pedir por estos niños que le habían sido traídos a Él? Y ahora, hermanos, estamos viendo el punto de los niños y el día del Señor. ¿Qué diferencia ahora hay para que en el día del Señor, nuestro Señor Jesús, quien se pasea según Apocalipsis en medio de la iglesia en el día del Señor, por medio de su Espíritu, en medio de la congregación de los santos, Dios nuestro Señor Jesucristo bendiga a nuestros hijos? Ciertamente el día del Señor es para que todos adoren a Dios, pero también el Señor instituyó este día para bendecir a su iglesia y bendecir a los hijos que Él les ha dado. Ahora, escuchen, yo estoy hablando en términos de bendición, y ciertamente creemos en la soberanía de Dios, creemos en la elección de Dios, creemos en la salvación individual de cada creyente, es decir, la fe no se hereda, no es de carne ni sangre. Pero esto no significa
que Dios no puso a los niños en nuestra iglesia soberanamente para nuestro cuidado, y esto lo debemos ver como una bendición. Me gusta como lo dijo Héctor Bustamante en una entrevista que tuve con él acerca de este tema, y él dijo, cuando le hice la pregunta, ¿qué hay de los hijos de los creyentes? ¿Hay algo especial o algo se benefician ellos de eso? Y él me dijo, hermano, los hijos que Dios nos ha dado, y yo lo digo aquí a todos, hermanos, a todos que están aquí. Cuando tú ves la iglesia, hago un paréntesis, cuando tú ves a la iglesia, y aunque tú mismo ya tengas hijos grandes o ya salieron de tu casa, los niños que están en la iglesia, en medio del pueblo de Dios, podríamos decir que son los hijos de la congregación. Son los hijos del pueblo. Y Dios nos los ha puesto en nuestra iglesia local. Bueno, regresando a lo que dijo Héctor Bustamante, él dijo, hermano, no debemos pensar que Dios nos dio a nuestros hijos y que Él no quiere su salvación. Todo lo contrario, me dijo, lo tenemos que ver como que Él quiere su salvación. Por algo Él nos los dio. Ellos pudieron nacer en África con una familia y una tribu que nunca conocerán al Señor, pero todo lo contrario, Él nos dio estos niños y Él quiere su salvación. Así que, hermanos, los niños, los hijos que Dios nos ha dado son bendecidos por el Señor al estar en su presencia en medio de la congregación. El Señor se pasea. ¿Tú te das cuenta de esto, hermano? Cuando vas a la iglesia, está la presencia especial de Cristo en medio de su pueblo. Ahora, ¿cómo es que Cristo bendice a nuestros hijos? Bueno, de una forma al igual que bendice a los padres, a los creyentes. Él bendice por medio de las oraciones. Tanto cuando el ministro ora por la obra de la iluminación de Dios sobre la congregación, cuando confesamos nuestros pecados en la iglesia, cuando el ministro nos da la bendición pastoral de parte del gran pastor. Hermanos, todo esto incluye a nuestros hijos y a los niños que están en la iglesia. El ministro ora por la iluminación del Espíritu de Dios, no solamente en los padres cristianos, sino también en sus hijos, a quienes ellos representan. Cuando confesamos nuestros pecados es un momento apropiado para que los niños también aprendan a confesar sus pecados y sean así, aprendan a recibir el perdón de Cristo. Y al final, cuando el ministro nos da la bendición pastoral, se está orando también por los más pequeños, que Dios obre en nosotros y nos bendiga y resplandezca sobre nosotros su rostro y tenga misericordia de nosotros y nos dé su paz. Ahora, esto es por medio de la oración, pero Cristo también bendice a los niños de nuestra iglesia por medio de la lectura e instrucción de la palabra de Dios. Lo leímos en Josué 8, versículo 34 al principio. Después de esto dice Josué 8:34, lo leímos. Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Así que la predicación, hermanos, la lectura de la palabra no nada más es para los adultos, sino que también es para los niños. No es así cuando Pablo mandaba una carta, mandó la carta de los Efesios, mandó la carta de Tesalonicenses,
Y Pablo en Tesalonicenses al final dice, pido que esta carta sea leída delante de todos los hermanos. Bueno, en Efesios Pablo da una instrucción a ¿quiénes? A los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, Pablo toma un periodo, una porción de esta carta para hablar a los hijos, a los niños. ¿Se dan cuenta? Pablo no dijo, bueno, si los hijos son cristianos, o bueno, si tienen esta edad para adelante pueden estar en el culto. No, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y así los niños están recibiendo instrucción también. Y por medio también, finalmente, los niños son bendecidos por medio de observar, y aquí voy a usar la palabra observar, pero presenciar tal vez sería una palabra más adecuada, los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Los niños al ver, al observar, al presenciar cómo los padres participan de la cena del Señor, ellos también son instruidos y animados a una fe personal, como si Cristo por medio de los elementos se les estuviese presentando continuamente a ellos. ¿No es esto lo que Dios instituyó en Éxodo, en la primera Pascua? Y específicamente dio una instrucción de cuando nuestros hijos nos preguntasen qué es lo que estábamos haciendo en Éxodo 12:26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. ¿Se dan cuenta? Dios siempre ha pensado en términos familiares. Aquí quiero hacer un paréntesis, no lo tengo en mis notas, pero es algo que he estado pensando. Muchas veces o continuamente se dan cuenta que durante los estudios, aunque el tema sea, no sé, la teología de pacto, el tema sea lo que es un pastor o diferentes temas, usualmente no se dan cuenta que tratamos de aplicarlos siempre a la familia de alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestro caso, en nuestra convicción, es que seguimos el modelo que Pablo hacía al escribir las cartas. Pablo daba teología y después aplicaba a las diferentes personas de la iglesia. ¿De qué nos sirve escuchar un gran sermón de la teología de pacto y no recibir instrucción como padres, como madres o como niños? Así que sin hacer exégesis, imitar nuestras ideas, pero sí tratando de armonizar toda la escritura y aprender de ella, vamos a instruirles acerca de estos temas, y conforme más podamos mejor, aplicando cada texto de alguna forma conforme el texto dicte a los padres, a las mujeres, a las esposas y a los niños. Esto solamente es un paréntesis, pero lo digo porque los niños siempre han estado considerados dentro del pensamiento bíblico y el pensamiento de Dios. Hermanos, hemos visto el primer punto, los niños y el día del Señor. Los niños son bendecidos y el Señor quiere bendecirlos. Regresamos a Mateo 19, dice versículo 3, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos al punto número 2, brevemente, la responsabilidad de los padres. Ahora es importante en este punto considerar esta responsabilidad que tienen los padres en este pasaje. Se dan cuenta que los niños en este pasaje fueron presentados al Señor, es decir, fueron guiados hacia Él. Ellos fueron guiados por sus
tutores o por sus padres para que el Señor los bendijera y orase por ellos. En la Biblia, y según el orden de Dios que Él ha establecido, como dice Hebreos, el mayor siempre bendice al menor. Y es por eso que los padres bendicen a sus hijos. Y es por esto que era una costumbre entre los judíos, que los judíos a quienes consideraban como superiores a ellos, en ese caso la gente consideraba a Jesús como un profeta, traían a sus hijos a recibir esta bendición. ¿Por qué? Porque ellos consideraban y creían que tales personas que eran superiores a ellos, sus oraciones iban a ser contestadas. Ahora, esto no significa que no bendice o escucha nuestras oraciones, sino que a cada persona en particular, sino que cada uno de nosotros reconocemos que hay hermanos, que hay pastores, o en este caso el Señor Jesús mismo, quien eran bendecidos por Dios. Y en este caso, estos padres reconocieron a Jesús, alguien cuyas oraciones iban a ser contestadas por Dios. Ahora, en el mejor de los casos, estos padres pensaban que era Jesús un profeta. Pero ¿qué tal de nosotros, amados hermanos, que sabemos que Jesús es el Señor y que Él es el profeta y sacerdote que ministra en un santuario celestial, y que cada oración del Padre, que el Padre le dice, pídeme, y le es dado a Él? ¿Cómo no, como padres, no llevaremos a nuestros niños a Él para ser bendecidos? Aquel que es la cabeza de un mejor pacto, ¿se dan cuenta? Cristo es el mediador de un mejor pacto. No es llevar a nuestros hijos a Moisés o a Noé o a Adán, es llevar a Cristo, el mediador de un mejor pacto. Que los llevamos a Él. ¿Creemos esto? ¿Creemos esto como iglesia? ¿Que Cristo puede bendecir a nuestros niños? Bueno, ¿cuál es la aplicación práctica? Llevémoslos a Él. Llevemos a nuestros hijos a Él. Especialmente en el día del Señor, pero en nuestro culto en el privado, en nuestra casa, en un estudio como este, cuando se lee la palabra, lo llevamos a Él, nuestros hijos. Y de nuevo, especialmente en el día del Señor, donde su presencia especial está en medio de su iglesia. Dice Matthew Henry, dice acerca de este pasaje, los pequeños pueden ser llevados a Cristo porque necesitan y pueden recibir bendiciones de Él. Todos los cristianos deben llevar a sus hijos al Salvador para que los bendiga con bendiciones espirituales. Debemos llevarlos. Es nuestra responsabilidad como padres. Hermanos, ¿qué haríamos si el Señor viviéramos en el primer siglo y supiéramos que Jesús estaba ahí? ¿Acaso diríamos, hijo, tú te puedes quedar en casa, yo voy a ir a ver al maestro? Tú quédate en casa con tus amigos, puedes ver un poco de televisión, pórtate bien, y yo voy a ir a ver al Señor. No, ¿qué haríamos si viviéramos en el primer siglo? Tomaríamos a todos y arrastraríamos, si fuese necesario, a nuestros hijos. Los bajaríamos del techo, ¿recuerdan? Y así es, hermanos, en el día del Señor. Debemos traer a nuestros hijos con convicción, sabiendo esto, que el Señor los puede bendecir.
Ahora aquí hay algo práctico y importante de mencionar. Cuando tenemos esta convicción y tenemos esta responsabilidad, hermanos, esta responsabilidad no es simplemente llevarlos a la iglesia. Muchos cristianos el día de hoy se lamentan que sus hijos, a quienes llevaron desde pequeños a la iglesia, ahora han apostatado en la fe o no quieren nada que ver con el Señor. Y ellos dicen, si yo los llevé, si estaban ahí. Bueno, hermanos, de nuevo, no es simplemente llevarlos a la iglesia. Esto requiere atención. Presentarlos delante del Señor requiere instrucción y atención. ¿A qué me refiero? Tú tendrás que instruir a tus hijos en qué es el día del Señor. Tú debes instruirlos que estamos verdaderamente delante del Señor, en su presencia, delante de su palabra. Debemos instruirlos que es el día que adoramos a Cristo, el día en el que somos, incluyéndolos a ellos, bendecidos por Él. Es decir, hay algo para ti, hijo, en este día. Tendrás que instruirlos en los elementos del servicio. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos? ¿Qué es la cena del Señor? Esta es tu responsabilidad. Tendrás que instruirlos cómo deben vestirse incluso. No nos presentamos en el día del Señor como si fuésemos a la playa o a algún restaurante o algo cotidiano, sino vamos con una actitud de reverencia, con temor delante de Él. Tú les debes instruir en cómo deben conducirse en la iglesia. Es decir, de nuevo con reverencia. Ahora, todo esto debe ser como padres, en amor, con paciencia, conforme a la edad de cada niño. No estoy dando todo parejo a todos, sino que estoy dando principios que cada uno debemos aplicar de nuevo conforme a la edad, a la madurez de nuestros hijos. Ahora, la madurez me refiero en cuánta paciencia vas a ejercer, pero de que debes instruir y guiar y enseñar, esta es tu responsabilidad. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos por el Señor? Preséntalos a Él y instrúyelos. Dejad a los niños venir a mí. Veamos el último punto, el punto número 3. No impedir a los niños. Dice el texto, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando consideramos ahora brevemente la actitud de los discípulos ante esta situación, de nuevo los discípulos, a ver que traían a los niños, ellos comenzaron a reprenderlos, incluso a los padres. Y esta idea es prohibir, se lo estaban prohibiendo, los estaban estorbando. ¿Se imaginan esa escena? Tal vez el Señor estaba enseñando y ya le traían a los niños y los discípulos empezaron a detenerlos y a reprenderlos y decirles, fuera, váyanse para allá. No molesten al maestro, no molesten al Señor que está enseñando. Vean la reacción del Señor. Dice el Señor que
Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Pero me gusta cómo en Marcos, el evangelio paralelo, dice, viéndolo esto, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y Lucas agrega que Jesús los llamó, es decir, les gritó con autoridad, los llamó de una forma indignado, molesto, con autoridad, y los exhortó diciendo, ¿por qué lo impiden? Déjenlos venir a mí. De nuevo, los discípulos pensaban que ellos estaban haciéndole un favor al Maestro, a nuestro Señor. Ellos no querían molestias, ellos no querían interrupciones. Podemos deducir, como dice un comentario, que los discípulos pensaron que esta intrusión de los niños, esta interrupción era innecesaria, ya que los niños no eran capaces de recibir nada de Él. Ellos pensaban que el ministerio del Señor era para adultos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros mismos, incluso como padres, un estorbo a nuestros propios hijos? Nosotros venimos al Señor, venimos a recibir de Él por su Espíritu y sus bendiciones, pero a nuestros hijos los dejamos olvidados, pensando que ellos no serán capaces de entender. Ellos no son adultos, ellos no entenderán. Mejor mandémoslos a la escuela bíblica con otros niños de su edad. Y esta actitud, por lo tanto, los descuidamos como padres y estorbamos, impedimos a los niños venir al Señor. ¿O qué tal, hermanos, como congregación, cuando nos impacientamos o cuando nos molestamos con ellos, igualmente pensando que para ellos no hay ningún beneficio en el día del Señor para ellos? Cosa, hermanos, que causó este pensar, causa gran indignación en nuestro Señor. El Señor, al ver esta actitud, recuerdan, aprovechó para humillar, instruir a sus discípulos, que ellos mismos debían volverse como niños. Y así, hermano, en la aplicación, cada vez que veas a un niño indefenso, tan dependientes, tan inmaduros, que son los últimos, cada vez que lo veas corriendo en la iglesia, tú debes recordar que tú debes ser así delante del Señor. O si no, no heredarás el reino de los cielos, si no te humillas delante de Dios. Hermanos, no impidamos a los niños de nuestra iglesia venir a Él, sino todo lo contrario, debemos ejercer humildad, seamos pacientes para con ellos. Son los niños que Dios nos dio y son la siguiente generación de nuestra iglesia. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Voy a terminar, hermanos, con unas breves aplicaciones para los padres, y creo que nos van a ser aplicables para todos en gran medida. Aplicaciones prácticas para los padres y la iglesia. Padres, hermanos, como mencioné, debemos instruirnos y instruir a nuestros hijos en las áreas del servicio. Esta es tu responsabilidad, como ya vimos. Así que en el camino, por ejemplo, empieza a adorar a Dios. Ora en tu casa antes de salir. Canten a Dios.
o cada vez que vayan a un estudio bíblico. Empiecen a cultivar eso en sus vidas. Y de nuevo, esto todos lo podemos aplicar con alegría y gozo. Si venimos enojados o empleitados o cansados, qué mejor que orar y comenzar a cantar a Dios. Y aquí los hombres, los padres tienen esta mayor responsabilidad, los esposos, de guiar a su familia. Otra cosa práctica para instruir a tus hijos y llevarlos al Señor: llega temprano el día del Señor. ¿Por qué? Para que durante el servicio no se tengan que parar al baño y así pierdan la bendición que se están dando por medio de la palabra, los cantos, las oraciones. Así que tú como padre, es tu responsabilidad llegar temprano, llevar a tus hijos, satisfacer sus necesidades, que desayunen bien para que no tengan hambre, un lunch, y así puedan una vez más ser bendecidos y disfrutar al máximo del servicio de adoración a Dios. Otra cosa práctica: padres, siéntense con sus hijos. Recuérdenles que están como familia adorando a Dios. Y una vez más enfatizo, esto se debe hacer con orden, disciplina, pero en amor, con gracia, con intención, mostrándoles que estás preocupado por su alma. Estás preocupado por ellos, que los amas. Y en este punto tendríamos que regresarnos al resto de la semana. ¿Se dan cuenta? Porque si tú estás ausente toda la semana y el día del Señor ya quieres hacer todo lo que no hiciste en la semana, bueno, tus hijos no te van a respetar, te van a desobedecer, no te van a ver con autoridad. ¿No? Entonces empieza toda la semana, invierte en tus hijos, y así cuando llegue el día del Señor te van a escuchar. Ahora, padres, otra cosa: conforme a su edad de tus hijos, durante el servicio vayan guiando a través de los elementos a sus hijos. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando nuestros hijos son más pequeños, ellos requieren que tú les vayas instruyendo durante el servicio qué está sucediendo. Hijo, vamos a cantar ahora, y lo levantas, obviamente en voz baja, respetando a los demás, pero es válido instruir a tus hijos en ese momento. Vamos a cantar juntos. Hijo, vamos a orar. Anímalos. Ponlos en el servicio. Si tú nada más llegas, te paras, cantas, te sientas y ya haces todo, y tus hijos ni se dan cuenta qué está pasando, ni saben. No, tú tienes que ir guiándolos conforme a su edad. Ahora, cuando son más grandes, eso va a ir disminuyendo, ellos van a saber qué está pasando. Pero eso no quita que nos animemos a esto. Otra cosa práctica: sean pacientes con los niños pequeños, padres. Muy probablemente los niños pequeños se distraen durante el servicio. Aquí es un momento de ejercer paciencia y no rendirnos o frustrarnos. No abandonarlos. No dejes hacerlo lo que ellos quieran. Es más fácil, yo sé, dejarlos que se distraigan, que hagan lo que ellos quieran. No te frustres si son más pequeños, y tú sigue y sigue. Salte del servicio si es necesario durante el culto. Exhorta a tu hijo, anímalo, abrázalo y dile: vamos ahora a regresar una vez más al culto de adoración. Y de nuevo, es normal que un niño pequeño se distraiga, no va a durar todo el servicio poniendo atención, pero tú sí lo puedes ayudar y guiar en esto. Ahora, si tus hijos ya son más grandes, haz todo lo que ya mencioné, pero ponles un estándar más alto.
Recuerda que son tus hijos y tú tienes autoridad sobre ellos para requerirles que presten atención, para requerirles que lean su Biblia y que la abran y sigan y canten. Ahora, cuando digo requerirles, de nuevo, lo digo que lo digan en amor, pero ponles ese estándar más alto. Incluso que se sienten enfrente los niños contigo para que vean y disfruten de todo. Todas estas son unas breves aplicaciones, hermanos, y ahorita vamos a pasar a nuestro tiempo de preguntas para elaborar más con los pastores, pero hermanos, el punto de este breve estudio, de este distintivo, es que veamos nuestra responsabilidad como padres. 2, que veamos la bendición que Dios, que Jesús, nuestro Señor, quiere bendecir a los niños de la iglesia. Y 3, que seamos pacientes para con ellos y para la iglesia, para toda la congregación. Al ver a los niños en la congregación, animen a los hermanos que tienen estos hijos a que continúen, a que sean fieles con esta labor, a exhortarlos si es necesario para que retomen esta labor si la han descuidado. No los desanimen ni estorben, sino más bien anímenlos a que lleven a cabo esta labor. Y una vez más, si es necesario exhortar para recobrar esta tarea, así también háganlo. Hermanos, es la siguiente generación de nuestra iglesia local. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis.